Una ciudad es un lugar en el que habitan un número determinado de personas en el que encuentran suficiente actividad social, comercial y cultural como para permanecer en ella, y sobre todo que tengan que la ciudad dé respuestas en cuanto a servicios asistenciales suficiente para toda la ciudad que allí habita. No es una ciudad un lugar donde la gente va a dormir pero tiene que desplazarse a otras para realizar según qué tipo de actividades. No sería esto una ciudad. Bueno, simplemente voy a leer, porque eso sí que lo apunté el otro día, lo que yo entiendo como ciudad. La ciudad es un lugar común para la convivencia y el desarrollo personal y colectivo de sus gentes. Así lo entiendo yo. Es decir, que es un lugar donde conviven diferentes personas que van cambiando a lo largo del tiempo. El lugar también va cambiando, se va adaptando a los nuevos tiempos. Esa es un poco la idea que yo tengo de la ciudad, un lugar que tiene que ser tremendamente equitativo, solidario, bello, un lugar que te induzca a conocer a otras gentes, otras culturas. En definitiva, un lugar, pues eso, un lugar colectivo donde la gente muy diversa se pueda expresar de manera absolutamente libre. Bueno, ¿qué es ciudad y qué no es ciudad? Es una pregunta, tal vez, para mí ciudad, bueno, es más hacer ciudad, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué es? Pues entiendo que es todo, desde los edificios, las construcciones que la forman, hasta la gente que vive en ellas y cómo se relacionan con ellas y bueno, o sea, ¿qué no es ciudad? Bueno, esos lugares que no están tan, o sea, como tan frecuentados, o no lo sé. Es un poco complejo decir que no es ciudad. Yo creo que la idiosincrasia y los tópicos de la ciudad son diferentes en cada ciudad, y es una cuestión cultural y tiene que ver con la diversidad o no de los habitantes que pueblan la ciudad, o de la situación geográfica, del entorno natural, de la relación con este entorno, si la ciudad está en el mar o no, de cuestiones culturales como el desarrollo de la cultura, de la arquitectura. De este tipo de cosas se deriva el carácter de la ciudad al final. En el caso de las ciudades nuestras, son ciudades que tienen una historia larguísima, una suma de culturas que han ido asentándose en un lugar. Todo eso forma parte de la ciudad actual, ¿no? Que no podemos pensar como en alguna ciudad americana de nueva construcción, sino que aquí el centro histórico está exactamente en el mismo sitio donde se fundó, y luego pues ha ido creciendo, por lo tanto ha ido acogiendo todos los elementos que definen las diferentes culturas que se han ido moviendo por aquí y asentándose. Esa es un poco la gran diferencia. Las ciudades, todas nuestras ciudades mediterráneas tienen un aspecto muy parecido, porque claro, todos tenemos un origen bastante común, ¿no? Bueno, la esencia de una ciudad, yo creo que se encuentra sobre todo en sus gentes, en cómo viven la ciudad. Yo de hecho siempre encuentro en las partes un poco de la ciudad más vulnerables, o un poco al márgenes de los centros, más periféricos, donde realmente vivo y percibo como que la gente se relaciona con la ciudad de una manera más auténtica o más pura. Entonces siempre defiendo que son ese tipo de lugares más periféricos donde transcurre más vida, y sobre todo porque hay muchos espacios como no definidos en los cuales da pie a que la población defina su propia manera de usarlo. Yo creo que el tamaño ideal de la ciudad tiene que ver con la posibilidad de sus habitantes de desplazarse de unas zonas a otras, ¿no? De la periferia al centro y de unos barrios a otros, sin dedicarle demasiado tiempo, ¿no?, a este tránsito, ¿no? Es aquella ciudad que se puede
recorrer en transportes como la bicicleta o incluso que se pueda desplazar de un barrio a otro a pie sin perder demasiado tiempo. Esto es lo que hace que una ciudad tenga una medida habitable, cómoda, para que la gente pueda ser feliz en ella. Ciudades del tamaño, por ejemplo, como Valencia y su entorno metropolitano, tienen un tamaño realmente excelente para convertirse en una ciudad tremendamente agradable. Es decir, otras ciudades son tan sumamente grandes que las gentes no las pueden disfrutar y entonces tienen que vivir de manera muy lejos del núcleo donde trabajan o donde buscan distracciones o lo que sea, ¿no? Y por lo tanto no tienen esa vida absolutamente necesaria para que la ciudad sea un sitio, como decía antes, solidario y sumamente agradable, ¿no? Estamos viendo que lo que queremos es poder andar o ir en bicicleta y por lo tanto estamos hablando de unos recorridos relativamente cercanos. Y también, evidentemente, también interviene un poco el clima, ¿no? Es decir, que en ciudades, como hablábamos antes, mediterráneas, tenemos un clima, ahora es un poco extremo, ¿no? Pero bueno, tenemos un clima muy agradable y por lo tanto la gente que nos gusta estar en la calle. Nuestras ciudades son ciudades de plazas y de espacios de convivencia. Otros lugares tienen el frío, impide en grandes momentos del año pues, este tipo de relaciones, ¿no? Pero bueno, hay otras. Sí es cierto que el tamaño de la ciudad influye muchísimo en la bondad de las ciudades. Bueno, a nivel de ciudad, creo que Valencia puede ser una ciudad de referencia en cuanto a tamaño. Creo que es una ciudad, por así decirse, como mediana, ¿no? En la cual, bueno, no haya que recorrer o gastar mucho tiempo en desplazarse para cumplir un poco las necesidades básicas. Por su relieve y su tamaño, yo creo que es una ciudad que le hace una ciudad como muy cómoda para disfrutarla, ¿no? La ciudad de los 15 minutos creo que es una buena idea, que no reciente, por cierto, que es una idea que tiene ya muchas décadas. Pero creo que es verdad que la idea de descentralizar puede mejorar la vida de los habitantes de la ciudad, en la medida en la que tengan la mayoría de su actividad diaria en una zona concreta y no tengan que estar desplazándose continuamente y faciliten las relaciones sociales, el sentimiento de pertenencia a una zona, la autoestima. Creo que es una idea que tiene sentido. La ciudad de los 15 minutos, yo creo que con el tema urbano ocurre como prácticamente con todos los aspectos de la vida. Parece que solamente podemos vivir si tenemos un buen titular. Entonces, este evidentemente es un buen titular. Pero claro, desde mi punto de vista, es un buen titular que necesita muchas explicaciones detrás, ¿no? Es cierto que de una ciudad donde todo lo tengas a un cuarto de hora, pues es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es una ciudad perfecta. Pero claro, eso en muchas ocasiones es tremendamente complicado. Yo creo que los 15 minutos deben de ser en todos los territorios que definen una ciudad, tanto en el núcleo histórico como las periferias y todo esto. Es decir, que en ese sentido hay que considerar las periferias o los barrios como ciudades y hay que conectarlas entre sí. Es un poco es lo que siempre hemos perseguido en Valencia con el tema del área metropolitana y por lo tanto todas deben de tener todo aquello que necesitamos los humanos para tener una vida agradable y bella. Es decir, porque hay una cosa que hablamos poco, ¿no? Hablamos de la belleza. Las ciudades nuestras se han ido afeando de una manera muy considerable y no solamente es culpa de los arquitectos, es culpa de todos. Entonces hay que tender a que la ciudad sea bella y por lo tanto a la gente le apetezca vivir en esa ciudad y la disfrute, ¿no? Bueno, la ciudad de los 15 minutos, entendiendo como que estás a 15 minutos de los lugares, ¿no? Yo creo que no es una situación o un eslogan o algo en marketing. Yo creo que obviamente vivir a 15 minutos de todo es una situación que te genera como bienestar social y comodidad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Valencia la considero una ciudad de 15 minutos o 20, casi que como te puedes programar en llegar a los lugares con ese tiempo, desplazándote, por ejemplo,
en bicicleta, algo así. O sea que 15 minutos me parece como muy acertada una definición para una ciudad como Valencia, por ejemplo. Sí, creo que descentralizar y crear actividad en los barrios para que sean de algún modo como autosuficientes, creo que es una manera de sostener las grandes ciudades, de hacerlas que tengan un mejor futuro. Pero bueno, no hay que dejar de pensar que también hay que posibilitar que la gente se transite y se relacione en los barrios con otros, ¿no? Hay que pensar que una ciudad no se puede extender de manera ilimitada y por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar los barrios como comentábamos antes, ¿no? Es decir, los barrios como pequeños núcleos asociados unos a otros y al núcleo principal que define esa ciudad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí está el futuro. El futuro no está en nuestro caso arrasar lo poco o mucho que quede de huerta, porque eso no tiene ningún sentido. Tiene mucho más sentido, pues eso, acabar de rellenar todos los huecos que existen, evidentemente con muchos equipamientos y con mucho espacio donde la gente se pueda mover y disfrutar uno de otros. Los barrios como elementos clave de una ciudad, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen que estar bien diseñados, bien conectados unos con otros. Esas son las claves de la ciudad actual y desde mi punto de vista un poco las claves de la ciudad del futuro. Bueno, pensar por ejemplo en los barrios como núcleos que tienen todas las necesidades, yo creo que es algo como fundamental. O sea, me gusta mucho la identidad, por ejemplo, que pueda generar cada barrio. Y luego, bueno, dentro de esa diversidad que puede tener una ciudad, pues poder viajar a distintos barrios y enfrentarse a culturas o a prácticas un poco distintas hace una ciudad como muy rica. Por lo tanto, creo que está bien que cada barrio tenga su identidad y sus necesidades. Luego, quien tenga deseo por conocer otros lugares, pues bueno, basta con desplazarse a otros barrios y conocer cómo funcionan o quién congrega o cómo lo usan o sus tiendas, sus culturas. Entonces, bueno, soy partidario un poco de que cada barrio tenga su propia red, su propia identidad. Bueno, yo creo que una ciudad tiene que tener garantizado una mínima eficiencia en su transporte público para que tenga sentido. Dando por hecho que esto tiene que estar resuelto, creo que invertir en proximidad es una buena idea. Una ciudad tiene barrios y no sé, secciones periféricas que no están tan próximas al núcleo fundamental y que por lo tanto hay que conectarla. Yo creo que tan importante es la proximidad como que la conectividad sea realmente buena. Es decir, hay que invertir fundamentalmente en transporte público, sí o sí, y bueno, en aquellas ciudades donde se pueda, pues a lo mejor hay que volver a construir secciones de metros o no, o hay que poner tranvías. Hay que invertir tanto en proximidad como en el transporte y en la movilidad de los ciudadanos. Bueno, invertir en proximidad, o sea, o enriquecer un propio barrio frente al transporte para comunicarse con otros barrios y otros lugares, yo creo que no es una situación una pregunta que tenga que generar enfrentamientos, sino es algo complementario. Tanto que en un propio lugar o la gente que le cueste más moverse de su propio barrio a nivel físico, a nivel lo que fuere, bueno, o sea, obviamente está bien que tenga como en sus 4 calles o sus 5 calles como su barrio, su persona hecha, ¿no? Pero también hablamos de que es muy importante también que haya una red de comunicación entre todos esos barrios para que, bueno, o sea, se pueda adaptar al disfrute de toda la ciudad, ¿no? Entonces, así es, que ambas son muy importantes para el desarrollo del ciudadano. Los problemas
habitacionales o poblacionales de las ciudades, como cualquier cuestión que pase en la ciudad, se puede afrontar, se pueden estudiar desde procesos como el diseño, ensayando modos alternativos, experimentando y sobre todo poniendo en duda las formas en las que se habita y todas las formas en las que se hacen las cosas, que es en esencia en lo que consiste el proceso del diseño, poner en duda las cosas tal como se hacen, ensayar métodos alternativos de manera constante y permanente. El tema de la complejidad de una ciudad con secciones o con lugares totalmente inhóspitos o donde la gente que ha llegado en algún momento de su vida se ha instalado de manera absolutamente, no sé, como temporal, pensando en un futuro que nunca llega. Yo, desde mi punto de vista, esos lugares deben desaparecer en el sentido de que un Estado absolutamente democrático tiene que invertir en lugares dignos y por lo tanto debe invertir en urbanismo y en arquitectura para eliminar esos lugares tan terribles y que la gente pueda perfectamente, como muchos ciudadanos, disfrutan de muchas bondades, ¿no? Es decir, en ese sentido es inadmisible desde mi punto de vista que sigan existiendo en nuestras ciudades esos barrios de chabolas o ya las favelas de Latinoamérica que son una verdadera locura, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es invertir en edificación pública, alquileres realmente baratos donde instalar a la gente y trasladarlos. Un Estado democrático tiene que hacerles ver a estas gentes que se tienen que trasladar a otros lugares mucho más dignos para todos y especialmente para ellos, ¿no? Yo entiendo un poco cómo puede ser o cómo puede funcionar un poco el diseño de una manera inclusiva a toda población o a la población que se puede vivir de una manera como más de espaldas al núcleo o a la actividad más viva de la ciudad. Creo sobre todo como en sistemas para hacer partícipes a la ciudadanía. Entonces el diseño sobre todo pensado desde sistemas en los cuales como les dé la posibilidad al ciudadano de sentirse partícipe de la propia ciudad. O sea, si al ciudadano o a quien vive en un lugar se le genera como una empatía por el entorno, por las calles, pues yo creo que a través de este tipo de conciencia, de concienciar de esta manera, pues se puede llegar a tener un valor por la ciudad. Por lo tanto, creo que el diseño pensado desde un sistema inclusivo, o sea, puede articular la convivencia del ciudadano. Bueno, yo creo que estas intervenciones que se hacen a veces con pintura muy coloridas en algunas zonas pueden generar interés en zonas en las que estaban descuidadas y que a priori no lo tenían, pueden generar de manera espontánea nuevas formas de estar y de usar por los habitantes de los barrios, y puede también generar interés para que habitantes de otros barrios se desplacen a conocer zonas que a lo mejor no tenían interés a priori. Yo creo que el uso del color, el color en sí mismo es un elemento muy expresivo, muy dinamizador y muy capaz de generar cambios de comportamiento en los lugares en los que se aplica. La intervención ciudadana o de artistas en lugares medio abandonados o solares vacíos y tal en la ciudad tienen un impacto positivo. Los humanos levantamos poco la cabeza para mirar, es decir, que normalmente nos fijamos en el suelo, que por cierto el suelo de muchas ciudades debería ser primordial que fuera realmente bello, cosa que no ocurre en Valencia. Digo que fundamentalmente vemos el suelo y como mucho nos levantamos un poco los ojos y vemos la primera planta, es decir, que no somos conscientes de esos lugares absolutamente vacíos hasta que hay intervenciones de este tipo de artistas o de ciudadanos anónimos, ¿no? En ese sentido, esas intervenciones son muy positivas porque nos damos cuenta y fundamentalmente se tienen que dar cuenta los políticos de ese problema, que es un problema que hay que resolver, ¿no? No hay que dejar para mañana
como ocurre en muchas ocasiones. Bueno, es cierto que en efecto estas son intervenciones desde un punto de vista fundamentalmente cultural, ¿no? No se enfrentan realmente al problema real que existe en esos lugares, ¿no? Que son vacíos que perfectamente deberían estar llenos, ¿no? Pero bueno, sí que nos abren los ojos, ¿no? En ese sentido, es evidente que un artista urbano no va a resolver un problema de un solar, pero evidentemente la parte importante la tienen que hacer fundamentalmente los políticos, que son los que definen y construyen y destruyen la ciudad. Yo siempre he disfrutado mucho más de las capas de información que dan las fachadas en sí, o es un curso como más natural de vivirlas. Yo, por ejemplo, no disfruto de este tipo de prácticas. A mí no soy muy partidario de las pinturas de gran formato, sobre todo por artistas que no viven en esos lugares, ¿no? Hay lugares que no están pintados que ya tienen belleza por el curso, cuentan el paso del tiempo, etc. Entonces creo que consiste en sacar otro tipo de matices a estos espacios. Y sí, al final las pinturas murales casi que funcionan un poco como un skyline también de una ciudad. O sea, entiendo que dentro de formar una ciudad necesita como grandes referencias como visuales, ¿no? Para funcionar como reclamo un poco para el turismo. Este tipo de pinturas yo no soy del todo partidario. O sea, me gusta, como venía diciendo, que detrás de estas acciones haya un involucre a la ciudad, a la ciudadanía. No creo. Creo que el poner en valor una zona con un gesto que es aparentemente estético, creo que también modifica conductas, ¿no? Y sobre todo genera nuevos usos, a veces imprevistos, ¿no? A veces hace que la gente vaya a una zona a estar, a pasear, a jugar, que antes de una intervención de este tipo no sucedía, ¿no? Los humanos somos malos en el sentido de que queremos acumular mucho dinero y nos da un poco lo mismo, sobre todo los propietarios, le da lo mismo que la gente se tenga que ir a otro sitio o no. ¿Qué hacer? Pues es evidente que primero que no deben haber solares y por lo tanto la propia administración pública tiene medios para adquirirlos o hacerse con ellos, y en esos lugares evidentemente hay que construir vivienda destinada fundamentalmente a gente joven y personas mayores que viven prácticamente solos. Es decir, y por otro lado, también yo creo que está realmente bien intentar, y ya vemos un poco lo que cuesta, intentar controlar el tema de los alquileres, ¿no? No puede ser que cada propietario suba el alquiler cuando le dé la gana. Llegan grandes empresarios que tienen no sé, muchas posibilidades económicas y la gente se va, y por lo tanto todos los pequeños negocios que son los que le dan vida a ese lugar, pues desaparecen también, porque yo creo que hay que hacer ver convencer a los propietarios de que tienen que poner límites a los alquileres, y luego pues hay que invertir en cualquier posibilidad, hay que construir viviendas y equipamientos absolutamente claves. Es decir, pero evidentemente es muy complicado, hay que frenar ese movimiento, que es un movimiento que ocurre en todas las ciudades del mundo, ¿no? Y solo tiene que ver con el dinero, que es una verdadera desgracia. O sea, la visión, por ejemplo, de la pintura mural como situación especulativa creo que es bastante obvia. Creo que detrás de las pinturas, por una parte está quien gestiona, ¿no? Creo que toda la propuesta de la pintura, que al final es quien se lleva como más dinero. Luego hay un artista que es el que pinta, que es el que resuelve la parte como gráfica, que bueno, también gana un dinero, pero creo que enfrente a que el promotor o quien lo gestiona, bueno, tendría que regularse bastante. Y el equilibrio creo que bueno, no lo sé, es como que no, por mi parte no me gustaría que se fomentara mucho este
este tipo de actividades y sí que se enriquecieran como actividades culturales, también artísticas vinculadas con la pintura, pero como decía, como mucho más partícipe con la ciudadanía, que no sean como situaciones o pinturas escaparate de un reclamo, de una foto. No lo sé, mi práctica y mi hacer es mucho más desde lo minutioso y lo cotidiano, que son gestos al final que no tienen tanta presencia social y enriquecen de una manera más al ciudadano, yo desde mi punto de vista. No, yo creo que este sentimiento de añoranza del pueblo y la ciudad, de los habitantes del pueblo hacia la ciudad, de los habitantes de la ciudad hacia el pueblo, yo creo que es una cosa que tiene sentido, porque la propuesta y lo que ofrece una ciudad y un pueblo es algo alternativo y complementario, y que hace que tengamos ese deseo de trasladarnos en momentos, o incluso de habitar en un sitio o en otro, depende de nuestra forma de vida y preferencias, y creo que está bien que exista esa diferencia y esa alternativa. No creo que sea un fallo en el diseño ni de los pueblos ni de las ciudades. Está muy condicionado a nuestra propia historia. Tuvimos una desastrosa guerra civil que paró toda una serie de movimientos de humanizar pueblos y las ciudades hechos durante la Segunda República, que todo eso se paró, ¿no? Es decir, y los primeros años fueron terribles, ¿no? hasta más o menos el año 48. Entonces hubo que resolver un problema tremendo de la gente que llega a la ciudad, ¿no? Yo creo que no solamente porque seamos un estado relativamente pobre en general, pobre no solamente en dinero, pobre también en ideas, ¿no? Entonces, claro, se fueron haciendo grupos de viviendas que, claro, que con el paso del tiempo, grupos de viviendas tremendamente baratos, es decir, las viviendas ya no pudieron renunciar realmente a todas las cuestiones, tanto en el tema higiénico como en movilidad interior y todo esto, no se podía renunciar. Bueno, se renunció a la estética exterior, estaban hechas con unos materiales realmente pobres, ¿no? Que el tiempo ha demostrado que muchos de ellos, desgraciadamente, pues habría que demolerlos. Es evidente que primero hay que intentar recomponer, sobre todo estas poblaciones que están cercanas, en el caso de Valencia, recomponerlas desde el punto de vista estético para que vuelvan a ser unos lugares realmente agradables. Es tremendamente importante la incorporación del buen diseño a la arquitectura, al espacio urbano, todo eso que nos hemos ido olvidando y por querer hacer las cosas muy rápidamente, ¿no? La situación un poco de que quien vive en el pueblo quiere vivir en la ciudad y quien vive en la ciudad quiere vivir en el pueblo. Yo creo que depende de los periodos un poco también los que corre el ser humano, ¿no? Quien vive, por ejemplo, en un campo, pues anhela un poco pues tener como la posibilidad de vivir en una ciudad para cubrir o saciar un poco las necesidades así como más de ocio, pero luego ocurre un poco que la gente cuando es más adulta intenta huir un poco de la ciudad, ¿no? En busca de la tranquilidad. Al final, bueno, yo creo que es un poco en función de las inquietudes de cada ciudadano. Yo soy su partidario un poco, o sea, a pesar de vivir como en el centro de la ciudad, me gusta tener ritmos más relacionados con la vida de campo ahora mismo, en el hecho un poco de descubrir lugares y vivir un poco en otro ritmo, ¿no? En el día a día. Y en mi trabajo sí, he hecho mucha ciudad, he recorrido prácticamente mi ciudad entera, descubrir un poco cómo funciona la ciudad, y a día de hoy casi que mis prácticas giran más en torno al campo, también buscando zonas un poco urbanizadas, ¿no? Una ciudad se convierte en metrópolis cuando de repente es una ciudad de referencia para su entorno, cuando los habitantes de las poblaciones que hay alrededor viajan a esa ciudad para realizar parte de su actividad, cuando es una ciudad, en resumen, cuando es una ciudad de referencia en la región en la que está. Y luego llega a convertirse en una ciudad global si esa referencia tiene un alcance mundial, si los habitantes de todo el mundo
se desplazan a esas ciudades y hace que esas ciudades se desarrollen y crezcan y que tengan una mayor diversidad de población, y sobre todo las ciudades globales se convierten al final en referencia y son capaces de suponer una influencia para el resto del mundo, porque son ciudades que son continuamente observadas e imitadas. Para que una metrópolis defina una buena ciudad, es cierto que ahí están asentados los elementos un poco claves, pero fundamentalmente culturales y políticos. Por ejemplo, en el caso de Valencia, desde mi punto de vista, ha sido un error tremendo aglutinar todos los elementos importantes en torno a la cultura y el deporte en Valencia, cuando en realidad se podrían haber colocado pues, unos en Alicante, otros en Castellón, que evitarían un poco lo malo que tiene la metrópolis, es que atrae todo y por lo tanto puede tener ese carácter negativo, es decir, que lo quiera tener todo, absolutamente todo. Estamos hablando de ciudades que tienen una larga historia. Estas metrópolis ofrecen algo que otras no tienen, que bueno, que podemos ver no solo en la arquitectura, lo vemos un poco en todo, una larga historia que solo tienen ellas. Esos pequeños o grandes elementos que han ido definiendo la cultura en un momento dado, se han ido apoyando unos en otros y por lo tanto esas ciudades son las únicas que tienen todo esto y lo pueden ofrecer a la vez. Y por eso son ciudades globales, ¿no? Pero bueno, es eso, es toda esa suma de historia es la que define una metrópolis global. Primero, como que los conceptos me suenan como ajenos, ¿no? O sea, a mí hablar, por ejemplo, de gran ciudad, megápolis, etcétera, a mí en mis prácticas me resultan como un poco situaciones o conceptos como ajenos. El nivel que tengo de hacer ciudad es una manera como muy cotidiana, desde una observación muy minuciosa, y creo que en una ciudad grande o pequeña, o sea, procuro fijarme en cosas que me interesan o llaman mi atención. Bueno, el hombre tiene una tendencia a desafiar a la naturaleza constantemente, porque creo que va también un poco en la naturaleza del propio ser humano. El ser humano tiene una tendencia a explorar, a colonizar, a cuestionarse las cosas como son, y también por una ambición inherente al ser humano que le lleva a tratar de establecerse en sitios en los que a priori no es natural. El desafío hacia la naturaleza desde el urbanismo y la arquitectura es una constante que está en el ADN de los humanos. Esa manera de agredir a la naturaleza creo que deberíamos olvidarla ya de una vez, ¿no? Tal vez esto que se dice ahora de que el grueso de la humanidad quiere vivir en grandes ciudades y metrópolis pueda permitir conservar un poco más la naturaleza. Pero también tenemos que pensar que somos muchos en este planeta, que yo creo que es importante que pensemos en eso, y todos queremos comer, necesitamos territorio para la agricultura, para la ganadería, es decir, todo eso acaba arrasando la naturaleza, ¿no? Tenemos que establecer criterios para conservar, ¿no? Nosotros aquí cerca hemos sido terribles con el tema de la huerta, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Politécnica pues, se tenía que haber desarrollado en otro lugar, no contra la propia huerta, ¿no? que es absolutamente irrepetible. Es más, yo creo que ahora hay que empezar a ampliarla. Es decir, hay que incorporar la vegetación a los edificios, a las cubiertas, es decir, tenemos que volver a traer la naturaleza a la ciudad. Eso como una de las cuestiones que hay que hacer. Evidentemente hay que proteger, ¿no? y mejorar lo que existe. Es cierto que hay que buscar los lugares adecuados, porque también la arquitectura se merece verla y disfrutarla, pero bueno, eso no quita que haya que colocar árboles donde toca. Hay que cambiar de manera tremendamente radical la manera de entender cómo tenemos que vivir en el planeta. Eso es, ya no es solamente por la climatología. Los ciudadanos tenemos que utilizar nuestro poder. Nosotros damos votos a los políticos. Los políticos nos deben el estar ahí a nosotros, ¿no? Tenemos que utilizar el poder que tiene el ciudadano para frenar todo esto, ¿no? El hecho del ser humano buscar lugares cada vez más, o buscar lugares como que no se pueden habitar, ¿no? etcétera, quizás está en la fase o con que yo me puedo relacionar un poco en la situación como de explorar o en llegar a lugares como que nadie ha estado antes,
Entonces creo que hay un afán un poco de conquista siempre, ¿no?, de los espacios. Bueno, yo creo que, el que la ciudad haga determinados gestos no tiene que ver tanto con el espectáculo, sino como una necesidad de expresarse y como una demostración de amor, de arraigo y de interés por el lugar en el que se habita, y por eso se acaban generando monumentos o edificios singulares que acaban convirtiendo o singularizando las ciudades en cierta manera y diferenciando afortunadamente unas ciudades de otras. Es una demostración del carácter de la población que la habita, es una expresión cultural, y creo que siempre es interesante que esto se produzca. La aparición de los grandes edificios en altura, no solamente en las grandes ciudades, sino en otras ciudades también, yo personalmente soy absolutamente contrario. Es decir, a mí me parece una absoluta aberración que en el Londres canónico hayan ido apareciendo esos rascacielos. Por mucho que yo sea un fan total de Renzo Piano o del señor Foster, me parece que eso ha destruido realmente la fisonomía de la ciudad, que era uno de los grandes atractivos. Es evidente que todo eso surge por el deseo tanto de una serie de arquitectos estrella, como de una serie de promotores de construir estos edificios. Yo sinceramente creo que le hacen un mal terrible a la ciudad. En Valencia hay una serie de edificios, algunos de los cuales son muy buenos edificios como arquitectura, en los frentes del río, que por una historia en un momento dado les permitieron elevar más alturas, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención esa silueta que tenía la ciudad, donde emergían fundamentalmente las torres y campanarios y compañía, se ha ido desapareciendo. Otra cosa es que en el caso, por ejemplo, de París, en la periferia, una periferia relativamente nueva, pues construyes edificios en altura que a lo mejor son más rentables desde el punto de vista de la construcción y de los equipamientos y compañía. Es evidente que el edificio de Getty en Bilbao pues, le ha dado otra vida. Bilbao ha hecho mucho bien, pero también ha hecho mucho mal, en el sentido de que de pronto una ciudad, todos los políticos de las ciudades piensan que necesitamos un icono para que la ciudad, poner la ciudad en el mundo. Y yo, por ejemplo, acabo de ver hace muy poco en Arles, en Francia, una ciudad preciosa, con restos romanos y tal. En Franguería acaba de hacer una cosa que me parece terrible, ¿no? Que yo creo que no somos conscientes de los urbanistas y los arquitectos, y evidentemente los políticos, no somos conscientes de que el mal que tú puedes provocar en una ciudad que está realmente asentada, con algunos edificios de estos o con algunas intervenciones, son absolutamente irrecuperables. No somos conscientes de ese mal, ¿no? Yo siempre digo que la buena arquitectura necesita buenos arquitectos, pero necesita buenos clientes y buenos políticos que apuesten por ellos. A nivel social y a nivel de ciudad es obvio que todas las ciudades, casi como un programa político, necesita como desmarcar o hacer una construcción como que marque un periodo, ¿no? Entonces entiendo que estos tipos de construcciones también pueden llegar a hacer ciudad, pero desde la parte un poco más desde el reclamo a un hito o a un seña de identidad, aunque realmente creo que muchos de estos lugares no generan una convivencia o una relación real con los ciudadanos. No creo que exista un modelo de ciudad perfecta, afortunadamente, ¿no? Porque yo creo que lo interesante es que haya diferentes modelos de ciudad, diferentes ciudades, para que los diferentes tipos de personas tengan alternativas para poder desplazarse y habitar momentáneamente o durante largos periodos en ciudades que ofrezcan modos de vivir diferentes, ¿no? Con entornos diferentes y con actividades también diferenciadas. No, yo creo que la ciudad perfecta no existe como tal, y las ciudades se tienen, sobre todo hablando fundamentalmente de ciudades nuevas, tienen que estar pensadas para el sitio donde se van a levantar. No es lo mismo como esa ciudad que están haciendo en Arabia, con unas características sobre todo climáticas
como están allí, no es lo mismo hacerla que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Es decir, no se puede replicar, uno no puede, la ciudad utópica no se puede pensar, no puede estar pensada para construirla en cualquier sitio, ¿no? Que es un poco la gran crítica un poco a la arquitectura moderna, ¿no? Es decir, que esas arquitecturas hechas a finales de los años 10 y los años 20, bueno, pues están bien en algunos lugares, en otras, como ocurrió con esa arquitectura, cuando llegan a Latinoamérica, pues hay que adaptarlas al sitio, ¿no? Hay una serie de modelos, como hablábamos antes de los poblados de colonización de los años 50-60, o las ciudades del Fazio en Italia, que bueno, son ciudades absolutamente nuevas, ¿no? Y aquellas sí que se parecían un poco unas a otras, porque claro, allí había que hacer la gran plaza, el ayuntamiento con la torre, la iglesia, no sé qué, ¿no? Pero luego se adaptaban al sitio, y la gente que iba a ocupar las viviendas eran gente directamente ligada al campo, pues las casas eran casas de agricultores o de ganaderos, ¿no? Puedes trasladar alguno de los elementos, pero ni el trazado ni la arquitectura se pueden llevar de un sitio para otro. Para entender una ciudad como bella, creo que está todas sus partes negativas, sin llegar a grandes extremos, también hacen el error, y yo encuentro a veces como en la dejadez, pues cierta belleza, puesto que da como espacio a que ocurran otro tipo de cosas, no establecidas, por ejemplo. Yo creo que la idea de construir una ciudad perfecta o un modelo de ciudad perfecta no existe. Creo que dentro del fallo también hay un continuo motor que hace que la gente tenga anhelos y deseos por seguir. Situaciones, bueno, como a superar o a cumplir, que hace que esa ciudad se mantenga como viva y activa. Yo creo que Valencia puede mejorar todavía en algunos aspectos, como el uso del transporte público, para lo cual yo creo que sería importante tratar de hacer muchísimo más eficiente el transporte público a corto plazo, para conseguir que sea más lento desplazarse en vehículo privado que en transporte público, cosa que todavía no sucede. Creo que recuperar, como se está haciendo con algunos proyectos como las supermanzanas que se están poniendo en marcha ahora mismo, recuperar espacio para los ciudadanos de a pie, para que se pueda jugar en las calles, para que se pueda pasear, para que se pueda permanecer en la calle sin tener que estar pendiente del tráfico. Creo que mejora la vida y mejora también el paisaje. Y tratar de, bueno, una cosa que ya está un poco en marcha, que es generar lugares de interés, no solo en el centro de la ciudad, sino en la periferia, para que la gente se desplace de unos barrios a otros y no siempre sea el desplazamiento hacia el centro de las ciudades, y para que también la gente que reside en la periferia tenga ese sentimiento de autoestima y de orgullo por pertenencia a un barrio concreto, ¿no? Tenemos que hablar, yo creo que ya, de la Valencia metropolitana, es decir, que durante mucho tiempo se ha querido obviar, supongo por cuestiones estrictamente ligadas al poder. Y por eso hay que pensar en esa clave. Valencia tiene, lo hemos comentado antes, una dimensión y un entorno próximo que permite la vida estrictamente urbana. Hay muchos ciudadanos que... Yo, por ejemplo, soy un urbanita. De hecho, no tengo ni carnet de conducir. Yo voy andando en transporte público durante muchísimo tiempo y en bicicleta. Permite gente como yo pueda perfectamente vivir, y gente que le guste vivir más en contacto con la naturaleza puede vivir en una población relativamente cercana y con un transporte público, como digo, que tiene que estar en condiciones, perfectamente venir a trabajar si trabaja aquí o no. ¿Qué es lo que le falta a Valencia? Yo creo que le falta esa visión amplia, que hay que retomarla. Es una visión que ya estuvo en el primer plan general de los años 40, pero luego se ha ido arrinconando y se han ido resolviendo los problemas estrictamente desde aquí. Eso por un lado. Y por otro lado, la propia ciudad necesita una visión de conjunto. Yo creo que no se tiene esa visión global. Los cambios son tan grandes y tan importantes en la manera de vivir y de moverse y todo esto, que requieren una visión de conjunto. No, desde mi punto de vista, el urbanismo táctico aporta cosas positivas, fundamentalmente que los ciudadanos pueden opinar. Por otro lado, habría que intentar que fueran muchos los ciudadanos que
qué opinan, porque cuestiones que hemos visto, pues al final opinan 4, la ciudadanía tiene que involucrarse de manera absoluta. Vamos a ver, por ejemplo, la Plaza de San Agustín me parece el sitio más horrible del mundo en este momento. Ya sé que es una cosa absolutamente temporal, pero yo creo que hay que diseñarlas bien. No tiene ningún sentido que tú vayas a poner un pavimento de hormigón, lo puedo entender, pero bueno, hay que hacer un espacio agradable desde el principio. Además, aquí ya sabemos que las cosas que se hacen temporales se quedan toda la vida. Hay que trabajar todos los espacios en los espacios públicos de cada uno de los barrios. No vale con hacer pequeños espacios deportivos donde te gastas 4 pesetas. La plaza que tenemos aquí abajo es una plaza maravillosa en ese sentido, y eso que tampoco es que sea un super ejemplo de diseño, pero es una plaza que se vive en diferentes momentos del día de manera absolutamente increíble. Hay niños a unas horas, hay personas mayores de las residencias que tenemos aquí cerca, patinadores, locos y locas haciendo cosas con las bicicletas. Esos son los espacios que los ciudadanos apreciamos, ¿no? Y que dan sentido a la ciudad, ¿no? Sí, el tema del puerto es un tema muy controvertido. Primero porque costó mucho tener un puerto, porque evidentemente ese no era el lugar natural para haberlo instalado. Pero bueno, aquí los ciudadanos del momento impusieron su criterio, porque ese puerto debía estar en Cullera o Sagunto, eso está más claro que el agua. Y luego ha ido creciendo, y la ciudad ha ido creciendo al margen del puerto, ¿no? Y claro, eso no tiene ningún sentido. Ha ido creciendo en unas dimensiones que ahora se ha convertido en un monstruo contra la ciudad. Por un lado vemos que en la parte norte de las playas, los poblados marítimos, se ha ido alejando el agua muchísimo, y en el caso contrario pues se ha ido metiendo y cada vez queda menos saler, y es evidente que ha provocado muchos males. Yo creo que hay que ponerle un coto ya. Es cierto que es un gran motor económico, pero bueno, otras ciudades europeas como Hamburgo, que tienen grandes puertos, han ido solucionando esa cuestión, ¿no? La frecuencia de camiones es tremenda, ¿no? Y ya quiero decir, ya la locura de hacer un túnel me parece es que no. Yo creo que habría que ponerle el límite que ya tiene, ¿no? El puerto tiene que ser una parte de la ciudad, o no una ciudad distinta, ¿no? Que es lo que en este momento ocurre. Sí, es verdad que ahora está la marina y estas cosas y tal, y que el puerto es el problema más gordo que tiene en este momento la ciudad. No, ya te digo, a mí me parece, la plaza del Ayuntamiento eso no es una plaza, eso es una conexión con una autopista. No nos merecemos que el lugar clave del centro de esta ciudad sea así, ¿no? Yo creo que falta eso, insisto, falta esa visión global que no se tiene. ¿Qué serie de medidas que habría que tomar para que la ciudad de Valencia fuese a mejor? Yo creo que, así a grandes rasgos, desde mi opinión, que siempre es algo casi como una hormiguita en esta ciudad que intenta compartir como su experiencia con las cosas que ve, traducirlas de un modo, creo que hay muchos elementos de la ciudad que no están comunicados entre sí, y quizá para llegar a una ciudad mayor hay que hacer una labor de integrar todos esos parches que tenemos como en la ciudad. Creo que las cosas funcionan. O sea, yo me siento como cómodo desde mi situación un poco tampoco muy exigente. Yo voy con mi bicicleta, busco, intercambio, son todo vivencias muy personales. Honestamente no tengo un sentimiento de comunidad a nivel artístico, a nivel que puedo aportar yo. Me refugio en el arte como para tener mi propio desarrollo, que sí que toca parte de ciudad, y muchos ciudadanos se ven reflejados porque al final son intercambios de cosas que yo veo, me muevo, etc. Y no hago ningún gesto por pertenecer a esa situación de ciudad completa. ¿Qué podría mejorar? Pues yo tengo mi propia práctica que creo que es respetuosa y que contribuye, pero desde mi pequeña situación. Desde el individuo hago mi aportación. No creo. Yo creo que las ciudades del futuro no serán estéticamente o en algunas cuestiones tan diferentes como las ciudades que hemos vivido, y desde luego no se parecerán a los modelos de ciudad futurista que hemos visto en las películas,
que básicamente centralizaban toda su estética en los avances técnicos y tecnológicos, cuando yo creo que lo que cambia en esencia las ciudades es la forma de habitarlas y las formas de vivir en el día a día de sus ciudadanos, y en eso no hay tanta diferencia en cómo se vive hoy en día y cómo se vivía hace años. Bueno, las ciudades del futuro que han ido apareciendo en las películas, igual que los utopistas, los arquitectos que han pensado en las ciudades, los ingenieros y compañía, han tenido siempre mucha imaginación. Y los cineastas también muchas, ¿no? Es decir, yo que soy un fan de Blade Runner, pues esa ciudad es una verdadera locura, es una ciudad de película. Yo creo que las ciudades del futuro, teniendo en cuenta las nuestras, yo creo que van a ser muy parecidas a las que tenemos ahora. Es decir, sí es verdad que elementos clave como el transporte, pues evidentemente van a cambiar. Ya no supongo que no vamos a ver muchas más bicicletas. Lo que hablábamos antes también de los grandes edificios en altura, pues evidentemente en algunas zonas pues habrá que hacerlos y tal. Por ejemplo, ahora se están haciendo muchas viviendas en Valencia, algunas son bastante feas en general. Tampoco acabo de entender la necesidad de construir tantas viviendas, porque el crecimiento de una ciudad como Valencia es lentísimo. Por eso creo que no van a cambiar prácticamente nada. Es decir, habrá ciudades nuevas, como hemos estado hablando antes, y sobre todo si la tendencia es la que estamos hablando, de hacerlas más habitables y más bellas, evidentemente poco van a cambiar, ¿no? Yo creo que cada vez pues, la tecnología y parece que el bienestar del ser humano cada vez está más desvinculado de la naturaleza, en pro de la tecnología y de cubrir como necesidades que nos vamos generando nosotros mismos. Entonces la ciudad, pues creo que cada vez era más deshumanizada. No, yo creo que no hay una diferencia importante en las ciudades de ahora y del pasado, porque en el día a día la vida de los ciudadanos es parecida, más allá de que la mejora de la comunicación hace que los ciudadanos se desplacen de unas a otras. Entonces, en aspectos que tienen que ver con la movilidad, efectivamente han cambiado, pero no creo que en otros aspectos más visibles haya cambiado mucho los modelos de ciudad actuales de los del pasado. Si las ciudades de hoy, si las comparamos con las ciudades del 19, han cambiado mucho. La revolución industrial trajo unos cambios realmente radicales, pero una vez asentados esos cambios, ha cambiado relativamente poco. Han cambiado ciudades afectadas, como decías antes, por las guerras, pero en general sí, las tecnologías se han ido actualizando, y todo lo que tiene que ver con una buena ciudad, sobre todo con el tema de saneamientos y todo esto, evidentemente se ha ido mejorando mucho, pero los cambios importantes se hicieron fundamentalmente al final del 19, ¿no? Que es y sobre todo cuando aparece la higiene, ¿no? Todas las viviendas hechas en el primer ensanche de Círculo Amorós y compañía, claro, cuando ya aparece la posibilidad de tener agua a presión, un saneamiento. Recordemos que los baños estaban en el patio y tal, y en ese momento cambia radicalmente, pero ese tipo de vivienda, esa forma de vivir la ciudad, prácticamente no ha cambiado desde entonces. Sí, tiene que cambiar en el sentido de que los coches tienen que ir desapareciendo, como sea. Hay que hacer aparcamientos en zonas perimetrales y pensar en esto. Es decir, uno puede perfectamente vivir en La Cañada, y si está en un sitio lejano, coge una bicicleta o el coche, lo aparca en un aparcamiento, coge el metro y se viene a Valencia a trabajar, o al cine o al teatro, ¿no? Yo creo que se diferencian las ciudades de hoy de las del pasado, sí, y creo que cada vez a una velocidad como más rápida. Se diferencian desde, no sé, frente a la deshumanización, creo que de sus personas. O hablando un poco a la estructura que tienen a nivel de calle, por ejemplo. Me cuenta mi abuela que en la calle en la cual vivimos ahora mismo, antes en cada planta baja había un tipo de profesión, había una relación, y prácticamente en 2 calles tenía cubiertas como su estructura de vida. Y a día de hoy, por ejemplo, en mi calle
que está en el centro de Valencia está basada en el turismo. Creo que se ha perdido mucho la relación de los productos, de las personas, de todo. Cada vez hay mucho menos vínculos y antes yo creo que existía una red social mucho más amplia y mucho más humana.